Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el significado de cultura. Y quiero iniciar diciéndoles que es propio de nosotros los seres humanos relacionarnos y vivir en comunidad. Esto nos obliga a tener unas pautas de comportamiento para que nuestro entorno no se convierta en un caos y así podamos vivir en sociedad. Como humanos, cada día aprendemos algo diferente. Es un aprendizaje que se produce en el seno de esa comunidad en que vivimos y es precisamente eso lo que podríamos denominar como cultura en un aspecto amplio. El significado de cultura ha sido un tema de estudio desde diferentes puntos de vista, donde se ha logrado evidenciar distintos enfoques o conceptos, como por ejemplo en la antropología, en la que se distinguen dos grupos según el sentido que se dé a este concepto de cultura. Y es precisamente la autora Consuelo Martínez en su texto Antropología de la Cultura, donde hace precisamente el señalamiento o explica sobre los dos aspectos o los dos sentidos que se le da a ese concepto de cultura. Uno que es el llamado de los materialistas y otro que es el denominado mentalista. Cuando ella hace referencia a los materialistas, está diciendo que estos materialistas consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado. Y cuando hace referencia a los denominados mentalistas, son aquellos que consideran que la cultura es una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y fabricación de los elementos que ellos necesitan, de esos objetos materiales que ellos necesitan. Y hay un autor muy importante que es materialista y es Edward Taylor, quien ve la cultura como un todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto hace parte como miembro, ese hombre como miembro de la sociedad. Y mientras los mentalistas como Kroeber dicen que la cultura es una abstracción de la conducta humana, una abstracción de esa conducta humana concreta, pero no es en sí misma conducta. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que la conducta es considerada en su conjunto una abstracción, pues realmente lo que observamos son pautas de conducta, pero nunca la cultura en su totalidad. En tal sentido es importante definir la diferencia entre cultura y sociedad, pues en muchas ocasiones confundimos esos dos conceptos. En la lectura que estamos haciendo, encontramos que una sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, que actúan juntos para conseguir metas comunes, proyectos comunes, para finalizar esas metas y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. Es decir, que la sociedad es tangible, no es una abstracción, ocupa un lugar en el espacio, mientras que la cultura es abstracta. Se hace necesario entonces conocer también otros términos como enculturación, que hace referencia al aprendizaje consciente e inconsciente que adquieren los individuos más jóvenes de los adultos en una sociedad. De esta manera, ese individuo pues se está adaptando o se adapta de manera más fácil a esa sociedad cuando aprende cosas de los adultos. Pero tenemos que tener en cuenta que ese aprendizaje no termina en la adultez, sino que continúa en ese ser humano hasta su muerte. Y otro concepto que hemos encontrado en la lectura es precisamente el de relativismo cultural. En tal sentido podemos decir que el hecho que una cultura tenga rasgos comunes con otras no significa que deba hacer lo mismo, pues entonces perdería su esencia, es decir, la cultura debe tener aspectos que la hagan única y no puede perder esos aspectos. No puede tomar patrones de otra cultura porque está perdiendo su identidad. Dentro de ese mismo desarrollo hemos encontrado otro concepto que es el etnocentrismo. El etnocentrismo hace referencia a ese juzgamiento, ese señalamiento que se hace de una cultura
dejándola por debajo de la que se hace parte, es decir, se considera la propia como la mejor. Si yo hago parte de una sociedad y tenemos determinada cultura, entonces ese etnocentrismo significa de que yo estoy dejando por encima mi cultura y a las otras las estoy menospreciando. De esta manera pues hemos finalizado esta breve exposición sobre el concepto de cultura. Será hasta una próxima oportunidad.